Buen día, mi nombre es Jocelyn Villarreal, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ciencias Económicas, carrera de Economía. El día de hoy voy a realizar unos reportes de ciertos ejercicios basados en una base de datos de Access, la cual la transformaré al SPSS. Para ello podemos observar que mi base de datos la tengo en el escritorio en una carpeta denominada Sistemas de Información Estratégicos, eh, el cual mi base de datos de Access se denomina base de datos Jocelyn Villarreal. Para ello nos vamos al SPSS, ya que a partir de esta base realizaremos una minería de datos. Nos vamos a archivo, abrir base de datos, nueva consulta y seleccionamos el origen de donde queremos obtener nuestra base de datos, que es el Access en este caso. Siguiente, examinar y buscamos la base de datos de Access. Aceptar. Posteriormente nos da todas las tablas disponibles que tenemos en nuestra base de datos y vamos a pasar absolutamente todas estas tablas, ya que a partir de esta base de datos voy a realizar ciertos ejercicios. Una vez que he pasado todas las tablas, pongo siguiente. Aquí me especifica las relaciones. Siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. Podemos observar que ya tenemos la base de datos y voy a guardar esta base de datos. Archivo, guardar como. Base de datos migrantes SPSS Jocelyn Villarreal. Y guardar. Le he guardado esta base de datos, ya que a partir de esta base voy a realizar diferentes ejercicios. Una vez cargada la base de datos, procedemos a realizar la pregunta número 11, la cual dice: emigrantes por sexo que emigraron los últimos 3 años. Para lo cual nos pide una tabla resumen donde conste el nombre del emigrante, el sexo, la fecha de nacimiento, el año, el lugar de destino y el país de destino. Para lo cual en nuestra base de datos creamos una variable que se denomine año, para lo cual nos vamos a transformar asistente para fecha y hora, extraer una parte de una variable de fecha o hora, siguiente, y extraemos la fecha de migración, siguiente, variable de resultado, año, y etiqueta de variable año migración, finalizar. Nos vamos a la vista de datos y observamos que ya está el año en migración, ya está creada la variable año. Ya. Continuamos y nos vamos a datos, seleccionar casos, si se satisface la condición, y posterior a esto, en vista de datos, en la variable año, en la medida le cambiamos a nominal. Una vez cambiado, si procedemos
a ir a datos, seleccionar casos y si se satisface la condición. Entonces, el año de migración debe ser mayor o igual al 2007, que es en el caso de mi base de datos son los 3 últimos años de migración, tomando en cuenta el 2017. Continuar, aceptar. Genero un gráfico en el cual de los 3 últimos años de migración y el sexo, es decir, hombre o mujer, a aceptar. En el gráfico podemos observar los 3 últimos años de migración y el sexo, que azul corresponde para hombre y verde para mujer en los diferentes años. Procedo a colocar etiquetas en el gráfico y quiero analizar o voy a analizar del año 2010 específicamente a las mujeres, para lo cual me voy a datos, seleccionar caso, si la opción satisface la condición y le pongo para año migración igual a 2010 y sexo, código igual SEC02 para el caso de las mujeres. En este caso en mi base de datos porque corresponde a ese código. Continuar, aceptar. Nos vamos a analizar informes, resúmenes de caso y miramos los nombres para hacer nuestra tabla de resumen, que es el nombre del emigrante, el sexo, la fecha de nacimiento, el año, sexo, la fecha de nacimiento, el año, la fecha de migración, el lugar de destino, y el país de destino. Desmarcamos limitar a los 100 primeros casos y le ponemos aceptar. Como se puede observar en el gráfico, para el año 2010, con respecto a las mujeres, existen 10 casos, lo cual vamos a constatar en la tabla resumen obtenida. Como podemos ver, para el año 2010, año de migración, todos son del 2010, tenemos 10 casos en el caso de mujeres, podemos constatar. Y estas de la misma manera han migrado a los diferentes países
y a diferentes lugares de destino. Entonces podemos constatar que el gráfico tiene relación con lo expuesto en la tabla resúmenes de casos.